no sé, cosas así. Desobediente. ¿Usted qué se imagina por pródigo? Rebelde. Quizá lo asociamos con ese tipo de sinónimos, ¿verdad? Pero tiene que ver, sí, la condición de él era de esa manera. Pero en realidad la palabra pródiga quiere decir una persona que malgasta, derrocha, despilfarra el dinero. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra pródigo viene del latín prodigare, así como suena, prodigare. Y se desprende de dos palabras. Número 1, pro, que viene o significa hacia adelante. Y agare significa empujar. Empujar. En otras palabras, ¿qué quiere decir un pródigo? El que empuja sus bienes hacia adelante. En otras palabras, despilfarra. Y a lo mejor usted me va a decir, pero pues yo cuido con mucho cuidado lo que tengo, mi dinero, pero no se refiere a eso. ¿O usted cree que se refiere solamente en el ámbito económico? No. ¿Usted qué es lo que tiene de parte del Señor? Tenemos carismas, tenemos dones, tenemos talentos. ¿Usted cree que eso a veces ha sido despilfarrado? Sí. Y cuando no lo sabemos cuidar o administrar en el reino, bajo este concepto, ¿qué nos volvemos? Sí. Pero aparte, ¿cómo era la historia? Nos volvemos pródigos. Por no valorar los talentos, los dones y los carismas del Señor. ¿Sí, amén? Y fíjese, mi amado, que cuando estaba investigando, yo sé que usted ha leído con mucha atención todo ese capítulo 15, pero vamos a poner un contexto. El Señor, en ese momento, cuando empieza a dar esta parábola, no fue la primera. De hecho, si usted hace unas semanas lo estudiábamos, y es cuando estudiábamos acerca de la oveja, ¿sí se recuerda? Y decíamos que la oveja fue muy inocente. Pero el Señor daba esta parábola porque Él responde a las críticas de los fariseos. Porque los fariseos decían, es que a los gentiles ya no se les puede dar otra oportunidad. A los gentiles ya no. Y entonces el Señor Jesús dice, ¿cómo no? Sí se les puede dar. Y sabe, el Señor Jesús a través de ello confronta la autojusticia. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando yo, a mi manera, me justifico de mis acciones. Es que no era tan mala tal acción. Es que. ¿Habrá eso en el reino? Sí, pero no es válido. Mi justicia no es válida. Solo la del Señor. ¿Y sabe también qué se revela? Se revela el verdadero amor de Dios. Porque el amor de Dios tendrá un límite. No, nunca tiene un límite. Y justamente, mis amados, esa es la parte donde el Señor nos hace ver. Porque el hijo pródigo se equivocó, claro que se equivocó. Y eso es lo que ahorita les voy a explicar. Fíjese que de manera cultural yo voy a explicar algo. En ese entonces, cuando esta historia es desarrollada, la herencia, mis amados, si yo como hija le pedía la herencia a mi padre, ¿sabe qué es lo que estaba diciendo entre palabras y directamente? Le estoy deseando la muerte a mi padre. Entonces, ¿usted cómo cree que se sintió ese padre? Se sintió usado, desplazado, pero ¿sabe cómo? Se sintió tremendamente mal. Porque le estaba deseando la muerte.
No me importas tú, yo quiero lo que tienes tú. Eso era lo que estaba representando el que este hijo pidiera la herencia antes de tiempo. No le importaba nada, solamente las cosas, ¿sí? Y más adelante, la misma historia nos va revelando que este joven ya no tenía nada y empezó a cuidar cerdos. Y yo sé que muchas veces lo hemos leído, pero en ese entonces el cuidar cerdos era considerado como lo más inmundo que podía existir, lo más. Y ahora imagínese, cuidarlos era inmundo y alimentarlo, ¿qué cree usted que significaba? Era el nivel más bajo a donde podía llegar él como un judío. Entonces, hasta aquí, mis amados, estamos entendiendo que no es que el Señor Jesús hubiera tocado una historia al azar. El hijo se fue y se fue a alimentar a los cerdos. No. Estaba diciendo cosas reales que en ese momento estaban pasando. Porque si alguien de ese momento se atrevía siquiera a estar entre cerdos, esa persona ya era desechada. Porque en ese momento ese tipo de animales eran impuros. Y usted ha leído en el Antiguo Testamento que ese tipo de animales, mejor alejarnos, ¿no? Y esa parte, mis amados, es lo que este hijo hizo. Hizo cosas que no tenía que haber hecho. Ahora le voy a decir algo. También a lo largo de la historia vemos otra cosa. Y es que hay una parte muy interesante, y es que en la ley judía no se podía repartir los bienes como él quisiera. El padre no podía repartir su casa como él quisiera, no. El primogénito tenía que recibir una mayor parte. Y el segundo, pues bueno, él se quedaba con lo restante. Y ¿sabe qué? En ese tiempo era también muy común que se repartiera la herencia en vida. Especialmente si el padre ya había dicho, es que ya quiero descansar, es que ya me siento cansado, es que esto. Pero ¿sabe cuál fue el principal problema? La actitud y la dureza con la cual el hijo mostró esto. ¿Por qué? Porque el hijo dice, venga, dame todo lo que me corresponde ahora. En una expresión más clara, el hijo le estaba diciendo, dámelo, porque yo sé que te vas a morir. ¿Usted cómo cree que ese padre recibía eso? Una ofensa, una tristeza, algo muy fuerte. Yo sé que ustedes como padres, imaginar que su hijo le diga eso, sienten tristeza, sienten un dolor, ¿verdad? Pero imaginen, un padre que toda su vida trabajó por ello y de repente el hijo le diga, dámelo, porque te vas a morir y me corresponde. Era una ofensa muy grande. Pero miren, aquí el Señor nos enseña algo bien importante, y es que Él nos ama a pesar de muchos de nuestros errores. Amén. Y vamos a darle lectura otra vez al 11, al 12, mis amados. El 11 solamente. Lucas 15, 11. Y dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y aquí le voy a ir explicando algo muy rápido. Este hombre, mis amados, hace referencia a quién creen. A Dios. El hijo mayor, que es de quien vamos a hablar más adelante, representa a los fariseos, representa a los escribas. ¿Y sabe por qué? Porque ellos representan una justicia a su manera. Ellos representan
el poco perdón al pecador. Es que si el pecador se arrepiente, ¿pero por qué? Pero hay que cortarle la cabeza. Pero es que ese era a su manera de él. Pero el hijo menor, el que aquí conocemos como el hijo pródigo, representa, ¿sabe a quién? A usted y a mí. Que muchas veces hemos ofendido al Señor, pero muchas veces el Padre nos ha perdonado. Sí, amén. Y el hijo pródigo, ¿sabe? Tuvo una cualidad, y es que el hijo pródigo se arrepintió totalmente y él tuvo que ser verdaderamente sincero. Y aquí, mis amados, lo que nosotros podemos encontrar es que el Señor nos muestra la verdadera naturaleza de un arrepentimiento genuino y una pronta, muy pronta respuesta del Señor para perdonarnos. Sí, amén. Y fíjense, mis amados, que hay algo bien importante, y es que esta historia contiene algunos principios. Principalmente nos muestra alguna representación del reino de Dios. El hijo mayor representa, como bien le decía, a los fariseos, el poco o nulo amor al prójimo, la indiferencia cuando alguien se arrepiente del pecado y se le juzga. ¿Y sabe también qué cualidad o qué defecto tiene el hijo mayor? Que se creen justos por medios propios. El padre, como bien lo había mencionado, es una figura simplemente, o es un símbolo de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar y siempre tendrá un deseo por el regreso del pecador. Amén. Y, amado, yo quisiera decirle que el Padre siempre tendrá gran gozo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Vamos a seguir, mis amados, en el 12, y dice así la palabra de Dios. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Fíjese que aquí hay algo bien interesante, y aquí empezamos a ver la degradación del hijo pródigo. Si usted quiere anotar en esta mañana, ese es un segundo subtítulo, y es la degradación del hijo pródigo. Ya vimos, primero fueron unas figuras, pero ahora, ¿qué es lo que viene? Lo segundo que viene es la ingratitud o el egoísmo. Y aquí le voy a decir por qué. Como le había explicado, el que el hijo menor le dijera a su padre: Padre, dame lo que me corresponde, en otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba deseando la muerte a su padre. Entonces, la petición que le estaba pidiendo el hijo menor a su padre, ¿era algo lógica? No. Realmente esta petición, mis amados, era una petición muy egoísta. Y de una manera directa le estaba deseando la muerte a su padre. Entonces, como primer punto de la degradación es la ingratitud igual al egoísmo. Y sabe, este padre, en su amor y generosidad, concedió la petición del corazón del hijo. Yo me imagino que este padre ha de haber dicho: está bien, ten. Pero ha de haber llorado quizá, ha de haber sentido. Y fíjese que aquí yo entendía algo, y es que esta parte es cuando desperdiciamos los privilegios que se alcanzan por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, amén?
¿Y cuál podría ser ese? ¿Uno no sería la salvación, mis amados? ¿Y sabe también qué pasa cuando somos ingratos con nuestro Señor Jesús? Se pierde la relación personal con nuestro Dios. ¿Y eso qué provoca? Tener una vida en desorden y pecaminosa. ¿Cómo ve hasta ahí, mis amados, esta parte? A mí la verdad es que me llamaba la atención porque normalmente escuchamos que el hijo pródigo llegó, se arrepintió y qué bonito. Pero la historia del hijo pródigo, mis amados, nos habla más del amor de Cristo. Nos habla más de que el Señor no nos va a juzgar si venimos a Él. ¿Sí, amén? Vamos rápidamente al 13, mis amados. Fíjense qué dice en el 13. No vamos a salir casi de Lucas 15. Lucas 15:13, y así dice la palabra de Dios. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Se da cuenta de algo? El segundo punto de la degradación de este joven es la iniquidad. Y le voy a explicar ahorita por qué. Número 1, mis amados, ¿este joven ya lo tenía premeditado? Ya lo tenía premeditado. Porque ahí dice que no pasó mucho tiempo y se fue a una ciudad. Entonces ya la tenía contemplada, ya sabía, ya tenía su plan, ya tenía sus estrategias. Pero fíjese, ¿por qué le digo que es iniquidad? Número 1, mis amados, ahí en la palabra de Dios, la palabra perdidamente en el griego, mis amados, viene de una palabra que significa azotos, así como suena azotos. Y eso, mis amados, es igual a disoluto, disolución y libertinaje. Disoluto, disolución y libertinaje. ¿Usted cree que este joven estuvo ahí en ese lugar apartado, orando, consagrándose al Señor? No. De hecho, otra de las definiciones de azotos quiere decir libertinaje. Y la palabra libertinaje es todo lo que tú quieras hacer. Este joven, mis amados, ya tenía su plan. Es por eso que el segundo punto de la degradación del hijo pródigo es la iniquidad. Él ya no tenía control aparente de sí mismo. Él ya hacía lo que él quería, como él pensaba. Y él desperdició, amados, lo que él era, lo que él traía, por medio de extravagancias. Y hasta este momento, mis amados, él había perdido totalmente el enfoque de lo que él era. ¿De quién era él? ¿Y sabe por qué el padre no discutió con él? Porque el padre dijo, y lo meditó y lo pensó: mi hijo tiene que aprender, pero tiene que aprender a las malas. ¿A alguien de aquí le ha tocado aprender a la mala? ¿A golpes? ¿Y será bonito? No, ¿verdad? A veces uno dice, ¿por qué? Bueno,
Pues el padre estaba viendo la condición de necedad de su hijo. Y decía, si yo le hablo y si yo le digo, si yo discuto, yo me voy a cansar. Y él no va a entender, mejor que aprenda a la mala. Es por eso, amados, que a veces usted y yo decimos, ay, es que mejor me voy al mundo y hacemos y hacemos y hacemos, y usted dice, ay, estoy bien tranquilo. Calma, calma, que después viene la consecuencia. Entonces, el segundo punto de la degradación de este joven, ¿cuál es? La iniquidad. Y fíjese, mi amado, ¿por qué le digo esto? Vamos al 14 y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15, y fue y se arrimó a una de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. ¿Iba en contra, mis amados, de lo que él creía? Sí. Porque él no tenía que acercarse a ese tipo de animales porque eran animales impuros. Entonces, mis amados, el tercer punto de la degradación de este joven es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía, mis amados? Negar la fe. Es la deserción, mis amados, también. Es volverse a las cosas que antes hacías o no hacías. Apartarse también, muy bien. Si por ejemplo, usted antes quizá en el mundo escuchaba música secular, ahora no solo la escucha, ahora la baila, ¿será apostasía? Sí. Si quizá antes usted ni siquiera fumaba ni tomaba y ahora lo hace, ¿será apostasía? Sí. Y este joven apostató. ¿Sabe por qué? Porque empezó a hacer cosas que él ni siquiera hacía. Si usted se da cuenta, fue en aumento, en aumento, en aumento, hasta que definitivamente fue cortado. ¿Y por qué le digo que es apostasía? Porque él se empieza a unir a gente que él mismo empezaba a despreciar. Porque para él la gente que trabajaba con ese tipo de animales eran insignificantes, eran malos. Y él ya estaba ahí. Y por eso, mis amados, aquí yo le quiero decir algo, y es, ¿usted tiene talentos, mis amados? Amén. ¿Usted tiene dones? Amén. ¿Usted tiene algo muy especial de parte del Señor, verdad? Amén. ¿Y qué pasaría, mis amados, si ese don, ese talento, ese carisma que usted tiene, lo guarda? Igual como las palabras de los talentos que les da, ¿no? El Señor, y no hace uso de ellos para multiplicarlos. Exacto. Y fíjese que aquí hay algo que tenemos que recordar. La palabra pródigo es igual a despilfarrador. ¿En qué está, amados, invirtiendo ese talento que el Señor le dio a usted? Si el Señor le dio el talento de lo musical y no lo está empleando, ¿estará invirtiendo bien el talento que el Padre le dio? Si el Señor le dio el don que le haya dado y no lo está invirtiendo en la obra del Padre, ¿lo estará invirtiendo de manera correcta? Si el Padre le dio un carisma de ser amable, de ser servicial, de ser paciente, y yo lo estoy invirtiendo, pero en relacionarme con gente
que nada tiene que ver con el reino. ¿Será que estoy invirtiendo bien? ¿Será que me estoy volviendo un hijo pródigo? ¿Y se da cuenta que a veces lo utilizamos mal el concepto de hijo pródigo? A veces decimos, ay, es que el hermano que no viene hace 4 años es el hijo pródigo. Y a veces el hijo pródigo está sentado al ladito. Y a veces puedo ser yo, porque tengo 1000 talentos y de los 1000 talentos, ninguno. O todos están, pero allá afuera. Y no, amados. Justo la parábola que decía el hermano Francisco. En aquel día, mis amados, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Te di habilidad de palabra. ¿Qué hiciste con ella? Te di dulzura. Te di amor. ¿Qué hiciste con él? Te di paciencia. ¿Qué hiciste? Te di inteligencia musical. Te di esto, te di el otro, te di aquello. ¿Qué hiciste? No, Señor, es que me dio pena. Es que no sabía que lo tenía que hacer en la iglesia. Es que me estaban obligando. Y el Señor te va a decir, sí, hijo, adelante. ¿Usted cree que le diga así? No. El Señor nos va a pedir cuentas, amado. Porque como empezábamos este mensaje, el Padre pesa las intenciones. O sea, a lo mejor usted dice, es que yo no sabía que yo tenía ese talento. Yo no sabía que yo tenía ese don. Yo no sabía que con eso le podía servir al Señor. Bueno, ahí es diferente. Pero si usted sabiendo no lo hace, bueno, ahí es diferente, mis amados. Porque la misma palabra lo dice, sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Entonces, mis amados, despilfarrar un don, un talento, un carisma, es invertirlo no solamente allá afuera, es hacer lo que no tengo que hacer. Y fíjese, mi amado, que si usted me dice, es que yo soy una persona que tengo muchos dones para el estudio de la palabra, pero no lo hago. Y aparte de eso, ocupo mi mente, ocupo mi corazón en estudiar cosas de allá afuera. Está bien, todo eso es bueno, pero ese talento, ¿con qué lo tiene que llenar? ¿En qué lo tiene que llenar, mis amados? ¿En qué lo tiene que invertir? En las cosas del reino de Dios. En las cosas del cielo. Y no me puede decir, es que esto lo voy a guardar hasta que venga el rey. Ah, bueno, ya hay una parábola que dice eso. En aquel día dice que va a salir. ¿Y qué pasó con aquel que solamente le dio 3 talentos y lo escondió en tierra? Se los quitó porque dice, es que yo sabía que tú eras un amo, que donde nunca se gaste, nunca nada. Ay. ¿Y qué le dijo? Mal siervo, porque tú lo pudiste haber puesto en el banco y que eso me diera intereses. Y a veces así estamos. Nosotros pensamos, bueno, cuando venga el Señor, ya le serviré. Cuando tenga 90,000 años, ya. Pero, ¿y si hoy mismo nos sorprendiera la muerte? ¿Y si hoy mismo el Señor dijera, ya, hasta aquí? Subimos delante del Señor, te di este talento, te di este don, te di esto, te di esto, te di esto. De hecho, había un cantante que decía, yo crecí en una cristiana y le voy a servir al Señor cuando yo quiera.
Y así estuvo diciendo, yo le voy a servir al Señor cuando yo quiera, cuando termine de hacer esto, ¿no? Y así estuvo diciendo durante un tiempo, y pasó un accidente y lamentablemente murió. Pero él siempre decía, hasta que yo quiera le voy a servir, hasta que yo quiera ya voy a ir a la iglesia y voy a empezar a hacer las cosas bien. Y postergó tanto el tiempo hasta su tiempo que lamentablemente nunca llegó. ¿Se da cuenta? ¿Por qué nunca llegó? Porque murió, él no quiso, murió antes. Murió antes. ¿Se da cuenta, mis amados? Nosotros no podemos vivir diciendo, es que mañana lo haré. ¿Y si hoy mismo pasara algo? Sé que eso es difícil. Es difícil pensar que pudiera pasarle algo a nuestro familiar o a nosotros mismos. Pero tenemos una esperanza segura, y es que si vivimos, estaríamos con Cristo. Entonces, mis amados, usted no siga guardando o despilfarrando el talento que el Señor le dio. Porque si el Señor le dio un talento, un carisma, lo que el Padre le haya dado, no es para tenerlo de adorno. No es para que usted se vea bonita y bonito y diga, mire. No, es para que el nombre del Señor sea exaltado. Es para que Él sea conocido, no para que ni usted ni yo seamos exaltados, no. O quisiera preguntarle, ¿usted fue al madero por alguno de nosotros? No, solamente uno, y ese uno resucitó. Amén. Tenemos que cuidar, amados. Y si a lo mejor usted me dice, pero es que yo no tengo ningún don, es que yo no tengo ningún talento, es que yo no tengo ningún carisma, ya me estudié, ya me vi, y en verdad que no tengo ninguno. Sí, amado, sí tiene. El Señor reparte como Él quiere, Él da como Él quiere. Pero yo sí tengo una seguridad, y es que usted sí tiene dones, sí tiene talentos, sí tiene carismas, sí tiene, y está equipado de una manera especial. Solamente falta que los empiece a trabajar. El Señor ya se los dio. El Señor no le va a decir, a ver, hijito, hazle así, hazle así. No. Esa inversión que ya puso el Padre en usted la tiene que trabajar para el Padre. ¿Sí, amén? Y aquí, mis amados, quiero decirle algo. Ya nos dimos cuenta que eso fue lo que hizo el Hijo. El Hijo no invirtió. No. O sea, sabía que tenía, sabía que era, pero hasta ahí. Por eso es que usted tiene que saber de quién es hijo, mis amados. Dios. ¿Cuál es su ciudadanía? Es del cielo. Pero ¿qué pasa cuando usted no sabe quién es? ¿Qué pasa cuando usted no sabe cuál es su ciudadanía? Así lo mueven. Cuando no hay identidad. Y este hijo apostató porque no sabía quién era. No tenía un rumbo fijo, por eso pudo hacer lo que no había hecho. Por eso es que esa inversión no la supo mover. Y quiero que usted me siga en el tema de que cuando hablo de inversión no me refiero a tema económico. Me refiero en el talento, en el don, en el carisma que el Padre puso en usted. ¿Sí, amén? Entonces, ahí donde usted está anotando, anote por lo menos 5 dones, 5 carismas y 5 talentos que el Padre ya le haya dado a usted. Y si a lo mejor usted dice, es que yo soy muy bueno en un instrumento, anótelo. Y a lo mejor usted me dice, es que yo no sabía que eso era don, yo no sabía que eso era talento. Anote todo lo que usted sepa que es bueno. Si a lo mejor usted me dice, es que yo soy excelente haciendo el aseo, anótelo, mi amado, porque eso es un talento. Es que yo no sabía que el cocinarle a mi familia, eso era algo bueno, eso es un talento.
¿Sí, amén? Muy bien. Muy bien, vamos. Le voy a dar otro minutito para que usted anote. Cuando ya lo tenga, me da por favor un fuerte amén. ¿Sí, amén? Muy bien. Vamos rápido al 16. Y dice así la palabra 15:16 y dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y le voy a decir algo, esas algarrobas, no sé usted, pero yo imaginaba que era un alimento genuinamente pues comible mínimo, pero no, esas no eran aptas para el consumo humano. Es más, encontré un comentario que decía que ni siquiera este joven se podía mantener de pie con algunas limosnas que le daban. ¿Se imagina qué vacío había en él? Las algarrobas, mis amados, hace una referencia a intentar llenar tu vida con cosas de este mundo. A intentar llenar tu vida con propósitos nulos. ¿A qué me refiero? Te voy a explicar. Si el Señor te ha dado un don para evangelizar y tú lo utilizas para crear chismes, para crear división, ¿tú crees que serás saciado? No. Empezarás a sentir un vacío tan grande que nada lo va a poder llenar, porque no estás haciendo la función para lo cual el Señor te llamó. ¿Sí, amén? Y fíjese, mi amado, que aquí yo encontré algo bien lindo, y es que un pecador alejado de Dios no se puede alejar de esa situación por sus propios medios. Nunca. Si una persona está aferrada, está afanada, está obsesionada con eso que está haciendo y él dice, aquí estoy bien, nada lo va a hacer cambiar. ¿Sabe? Solamente hay uno y ese es Dios. Solamente Él. Pero si la persona se aferra y dice no y no y no, no va a pasar nada. Y fíjese que dice el 17, mis amados. Y aquí, si usted se da cuenta, tocamos 4 puntos de la degradación de este varón. Pero ahora vamos a ver la manera en la que este varón fue sanado, fue vuelto en sí, fue la restauración. ¿Sí, amén? Vamos al 17, mis amados. Y así dice la palabra de Dios. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Como primer punto para esa restauración, ¿qué se necesitó? Arrepentimiento. Eso es clave, sí, claro que sí. Tocar a fondo, claro. Reconocer, claro. Claro. Fíjese. Sin dinero, sin amigos y comiendo las cosas de los cerdos, ahí vino la reflexión. Ahí vino la reflexión, exacto. Todo eso, mis amados, es importante anotarlo. Como primer punto, vamos a ponerle
un cambio de mentalidad. Y ahí entra todo lo que mis amados acaban de mencionar, el arrepentimiento, la reflexión, todo lo que ustedes acaban de decir. Porque es verdad. Sí, un cambio de mentalidad, dijo. Y ahí entra el arrepentimiento, la reflexión, el cambio de todo eso. Quisiera preguntarle, en este punto, ¿el Padre fue por él? No. No fue el Padre. Él, ahí en ese estado dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿el Padre nos ama? Amén. Por supuesto que sí. Pero déjeme decirle algo, no todo el tiempo va a ir por usted. Ven, hijito, ven. No. Su cambio de mentalidad tiene que existir para que se dé el siguiente paso. ¿Sí, anciano, iba a decir algo usted? En ese punto, cuando dice que volvió en sí, quiere decir que no estaba en sus 5 sentidos. Estaba como encantado, estaba como oído, estaba como enamorado, estaba como hechizado, estaba como atarantado, tantas cosas. No tenía sus 5 sentidos. Estaba hundido en su alcohol, en su droga. Él estaba ahí. Por eso no veía las cosas claras. Hasta que sucedió lo que Dios le mandó por Dios en sí. Amén. Muchas gracias. ¿Es verdad? ¿Sí escuchó ese comentario del anciano José? Amén. Que estaba como hechizado, como encantado, como esto, hasta que él tocó fondo. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces hay gente que dice, es que en esta situación en la que yo estoy, conociendo de la palabra, estoy bien, y nada los hace cambiar de opinión? Pero uno le dice, ¿pero por qué? Si mira, estás así, está pasando esto, está pasando el otro. No, y no, hasta que el Señor los ilumina y entienden y dicen, es verdad, y vuelven en sí. ¿Sí ha conocido ese tipo de personas, mis amados? ¿Y justo, sí, ancianita? Hasta que ya no tiene otra salida. Porque así fue mi vida. Para poder volver en sí, era porque yo había llegado hasta el fondo, hasta tocar casi también la muerte ahí. Ya no tiene otra opción, y dice uno, a la casa de mi papá. Sí, amén. Muchas gracias, ancianito. Justo eso fue lo que le pasó a este joven. Porque dice, volviendo en sí. Yo me imagino que él ahí fue cuando dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué le deseé la muerte a mi padre? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? ¿Por qué despilfarré? ¿Por qué viví de esta manera? Y justo como decían ambos ancianitos, él ya estaba al borde de la muerte. Y en ese momento, él recupera la conciencia. ¿Y sabe qué? Él, al darse cuenta de su pecado, de lo que había dejado, lo único que dice es, Señor, perdón. Entonces, como ese punto, mis amados, es un cambio de mentalidad. ¿Y sabe qué? En este punto, él ya era un candidato perfecto para la salvación de Cristo. Ya no había autojustificación. Ya estaba solamente la voluntad del Señor. Él se dejó
en las manos del Señor. Ya no estaba de, es que el Padre a lo mejor no me dio, es que no, ya no estaba nada de eso. Simplemente se reconoció, dijo, está bien, ya. Y fíjese mi amado, vamos rápidamente al 18. Y aquí hay algo bien interesante, y dice así el 18: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y fíjese que aquí hay algo bien interesante y bien bonito, y es que la palabra levantaré igual viene del griego anistemi. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Es igual a resucitar. Este joven, mis amados, estaba muerto espiritualmente. Ya. Él ya había muerto. Anistemi. Así como suena, anistemi. Ajá, anistemi. Anistemi. Y eso es igual a resucitar. Cuando él dice esto, mis amados, primero, él cambia de mentalidad. No fue directamente, no fue algo místico, no, él cambió de mentalidad, se arrepintió, todo lo que usted y yo ya vimos. Posterior, él resucita, es cuando vuelve en sí otra vez. Y cuando dice la palabra, y le diré, aquí solamente hace referencia que él es levantado de esa mala vida. ¿Y sabe qué? Aquí él ya se había dado cuenta de cuánto había fallado. Cuando él menciona, he pecado contra el cielo y contra ti, da a entender una sola cosa, mis amados. Da a entender que la gravedad y lo que él había hecho era tan grande que había ofendido a Dios. Por eso dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Poniendo primero al Señor y luego a su Padre. ¿Para qué lo decía de esta manera? Para que su Padre lo perdonara. Para que su Padre no dijera, vete. Pero no. Y fíjense, mis amados, que aquí también hay algo bien importante, que cuando este joven dice eso, lo dice porque se da cuenta de que en la casa del Padre siempre hay abundancia de pan. Y ustedes, mis amados, tienen que entender que aunque quizá hayamos hecho cosas, quizá no lo estemos honrando como el Padre se merece, tenemos que darnos cuenta que el Padre nos ama. Lo único que quiere es que, uno, volvamos arrepentidos. Número dos, con un cambio de mentalidad diferente. Porque si usted dice, es que fulanito no fue a verme, sutanito no me escribió, perengani, tenemos todavía mentalidad diferente. Pero cuando usted reconoce sus faltas y ya no hay justificación, quizá el de al lado le lastimó, quizá el de enfrente le dañó, pero ya no intenta verle los pies de barro, ya no intenta, sino se ve a sí mismo como en un espejo y dice, yo fui, y ya no ve al otro, ya hay un cambio de mentalidad. Cuando no está señalando y no está diciendo, es que, sino se ve a sí mismo como en un espejo, es cuando ya existió un cambio de mentalidad. Cuando ya no está
agrediendo y matando a su hermano, a su hermana, a su pareja, quien usted quiere, sino que ya resucitó en Cristo Jesús, es cuando usted ya empieza a ser una nueva criatura. ¿Sí, amén? Amén. Y cuando digo nueva criatura, mis amados, mucho entendemos que se refiere a que aceptamos a Cristo, lo decimos de labios, pero ¿usted cree que nada más se queda ahí? No. Tiene que ser un diario vivir. Exacto. Yo no puedo decir soy nueva criatura si al segundo o tercer día estoy haciendo las mismas cosas que antes. Número 1, no hubo un cambio de mentalidad, y número 2, no he resucitado. Sigo muerta en mis pecados. Y esa parte, mis amados, quizá muy probablemente todavía sigue doliendo. Quizá muy probablemente usted y yo seguimos batallando. Quizá si alguien nos está lastimando, seguimos dándoles. Y toma, pero no. El jueves justamente el pastor decía, tenemos que ceder, y tenemos que ceder. Y eso, amados, es lo que se ve en el resucitar. Porque a pesar de que sea una ofensa grave, solamente le decimos al Señor, Señor, sé tú. Y ya no hay justicia por nosotros, ya no, pero por el Padre sí. Amén. Y fíjense que hay algo bien lindo. Y eso bien lindo, mis amados, es algo que vamos al 20. Y el 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, ¿y qué? Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí es muy importante, mis amados, que cuando dice que lo vio, es igual a entender que el Padre ya lo estaba esperando. El Padre ya lo estaba esperando. El Padre le ansiaba, lo estaba esperando con un amor profundo. Pero si usted se da cuenta, el Padre no fue por él. El Hijo tuvo que ir. Pero ¿sabe qué? Cuando el Padre ve que viene el Hijo, ese lo vio, es igual a lo comprendió, lo reconoció. Si, amados, si usted en algún momento ha estado en el mundo y quizá ya tuvo un tropiezo y quizá ya tuvo otro tropiezo, el Padre no te va a estar, es que ¿por qué? No, el Padre con su inmenso amor te va a decir, ven, yo te restauro, ven, yo te perdono, ven. ¿Sí, amén? Y eso es lo que hoy el Señor Jesús nos dice, ven. Porque el amor de Dios no es hostil. Él ama. Él ama. Y te quiero decir algo. Aquí dice que el Padre se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe qué quiere decir ese beso? Ese beso en particular quiere decir perdón. El Padre perdonó a su Hijo, lo redimió. Y le voy a explicar por qué este Padre corrió. En ese momento, en ese tiempo, si un hijo causaba deshonra al despilfarrar los bienes, al ser un mal amo, al decirle de una u otra manera que él lo quería, que no lo querían, todos los ancianos y toda la gente de la comunidad, ¿sabe qué hacían? Agarraban piedras y lo mataban por ser una persona rebelde. Entonces el Padre se apresura y corre, y el Padre pensaba
si le van a dar, me van a dar a mí también. Quiero decirle, ¿el Padre lo ama? El Padre lo ama tanto que ha dado su vida por usted. Y usted, mi amado, ya no tiene que pensar, es que fulanito, perenganito, es que, no, amado, ya. Porque usted no viene por el de al lado, no viene por el de atrás, no viene por el de enfrente, no. Claro, es una unidad, pero venimos solamente por aquel que nos amó y nos redimió. Y como siempre lo digo, mis amados, ni el de al lado, ni el de enfrente, ni el de atrás, ni yo, ni nadie le dimos la salvación, solo Cristo. Solo Él, mis amados. Entonces, es importante entender que si este padre no corría, mis amados, por este hijo rebelde, aunque tuviera buenas intenciones, lo mataban. La comunidad no le iba a interesar si tenía buenas intenciones, si se había arrepentido, si traía el dinero, no le iba a interesar. Simplemente iban a agarrar y apedrearlo. ¿Por qué? Porque ellos iban a juzgar sin tener un justo juicio. Pero el padre, que es padre, sabía que su hijo venía arrepentido. Sabía quién era su hijo. Entendía. Pero a veces juzgamos nosotros a la ligera. Es que ya viene. Amado, a veces vienen, pero usted no sabe si viene arrepentido o no viene arrepentido. Usted no sabe si esa persona, ese hermano, esa hermana viene pidiéndole perdón al Señor desde que salió de su casa. Usted no lo sabe. Usted solamente recíbalo con amor y el Padre hará la obra. Y sabe, yo quisiera decirle, no me conteste, pero usted simplemente contéstese. ¿Usted es un hijo pródigo? Y ya le expliqué qué es ser un hijo pródigo. Un hijo pródigo muchas veces lo hemos tomado como, pues es el que se fue y abandonó la casa y ya no está en la iglesia. Ese es el hijo pródigo. Mentira. Parte sí, pero no es del todo. Un hijo pródigo es aquel que no hace lo que tiene que hacer respecto a sus dones, a sus talentos, a sus carismas. No los invierte en el reino. Ahí lo tengo. Yo sé que soy buena en esto y ahí lo tengo guardado. Yo sé que soy buena en esto. Yo sé que soy muy paciente con los niños, pero no quiero esa área, gracias. Usted contéstese. Porque sabe, una vez que este hijo tenía eso en su mente, corrió, el padre lo rescata y el hijo ya estaba empezando a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y sabe qué hizo el padre? Lo interrumpe. No dejó que terminara. Pero no para decirle, vete de aquí. No, para darle su perdón. Y eso es lo que se espera del perdón del Padre. El amor inmerecido, porque no lo merecemos. Ni usted ni yo lo merecíamos. No merecíamos nada. O dígame usted, de aquí, ¿quién lo merecía? Pero así, nadie. Amados, el Padre está totalmente deseoso de perdonarle, pero ansioso de perdonarle. Pero ¿sabe qué falta? Que usted venga. Y aquí le quiero decir algo. ¿Saben por qué en este capítulo hay 3 parábolas? La oveja, la moneda y el hijo pródigo. La oveja, como bien lo habíamos visto hace unas semanas, ella se perdió por su inocencia, por seguir lo que otros le decían.
Ay, es que acá se perdió por su inocencia. Y aquí en este punto, muchos seríamos librados del pecado si nosotros calculáramos el costo de ese pecado. Número 2, la moneda. Ella se perdió sin culpa. Ellos son la gente a la cual le tenemos que ir a evangelizar. Y número 3, el hijo pródigo. Usted y yo. ¿Y sabe? Él se perdió a propósito, porque él quería perderse. Y él se perdió con toda la intención. Por la rebeldía y la desobediencia. Por la rebeldía y la desobediencia. Porque ¿sabe qué? Él le dio la espalda a su padre. Porque él sabía dónde estaba el padre. Él sabía quién era el padre. Él conocía al padre íntimamente y dijo, no me interesa, me voy. Un día usted y yo estuvimos en esa condición. Y quiero preguntarle, ¿en esa condición el Padre nos rechazó? En esa condición el Padre nos dio más amor. Nos sanó, nos limpió, nos revistió. ¿Y por qué nosotros a veces nos comportamos como el hijo mayor? El hijo mayor dice la palabra que él, cuando vio que el padre hizo festín, hizo esto, hizo el otro, su corazón se llenó de envidia. Su corazón se llenó de odio. Su corazón se llenó de tanto coraje y le dice, Padre, ¿por qué? Si yo he estado contigo siempre, pero a mí no me has dado nada. Y aquí, amado, puede que estemos sirviendo, puede que estemos, pero ¿será que tenemos una relación íntima y estrecha con el Señor? ¿O será que solamente lo hacemos por cumplir? Porque Él, el hijo mayor, sí estaba con Él, estaba íntimamente, pero al momento de decir eso podemos entender que Él no le interesaba lo que al Padre le interesaba. Porque al Padre le interesaba que su hijo había regresado. A Él le interesaba que ya no estaba perdido, pero al otro no. Al otro pues le interesaba que le iban a quitar su dinero. Y sabe, ahí hay algo bien importante, y es que a pesar de que al hijo mayor le había dado más, él deseaba, pero más del amor del Padre, pero no de una manera sana. Si hubiera gozado igual que su padre, no fuerte, su hermano regresaba a casa. Exactamente. Y es que esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Cuando alguien regresa a casa, ¡ay, qué bendición! ¡Qué bueno es verte en casa! Y no decirle, ¿pero por qué? ¡Ay, es que ya te fuiste al mundo! Y a usted y a mí nos corresponde ser el juez de nadie. Solo hay uno, y ese es Cristo. Y fíjese, mi amado, que el Padre expresa gran gozo por su Hijo que regresa. Gran. ¿Y sabe qué? Fíjese que en el pasaje 22 dice así: el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Si usted se da cuenta, primero, para que este joven fuera restaurado, tuvo un cambio de mentalidad. Luego, en ese cambio de mentalidad encontramos el arrepentimiento. Luego, Él resucitó. Y luego de que eso pasa, entendemos otra cosa, y es que le dieron el mejor vestido. Y aquí le voy a decir algo. En ese momento,
Y en ese contexto de esos tiempos, ¿sabe cuál era el mejor vestido de una casa? La ropa del padre. Y aquí me gustaría que usted me acompañara a Romanos 13:14. Bran, si me puedes apoyar, hijo, por favor, a Romanos 13:14. Y fíjese, ¿cuál es la vestidura que tenemos que tener nosotros? ¿De qué dice que tenemos que estar vestidos? Ahí está, mis amados. Ese es el vestido del Padre. Y de manera muy rápida, mis amados, les voy a decir algo. El anillo simbolizaba autoridad. Cuando usted decide regresar a la casa del Señor, se le va a dar no autoridad en el sentido de hacer cosas extrañas que el mundo ha empezado a implementar, no, autoridad que sea reconocido como hijo de Dios. Y otro punto bien importante es que en ese momento, cuando esta historia es empezar a explicar, el calzado nunca era utilizado por esclavos. La posición que este hijo quería era la de un esclavo, igual a un jornalero. Pero el padre le dijo no. Él le pidió un calzado, y ese calzado era que le estaba diciendo que toda esa vida pasada ya había quedado, porque ya al colocarle un calzado nuevo le estaba diciendo: ya eres hijo otra vez. Y fíjese, vamos rápidamente al 23, y dice la palabra de Dios: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. 24, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si usted se da cuenta, este hijo sí estaba muerto. Y si usted se da cuenta, es lo que le decía hace un minuto. El hijo estaba muerto espiritualmente. Ya no estaba en sí. Pero ¿sabe qué becerro? ¿Y por qué un becerro? Porque un becerro era considerado solamente para las fiestas más importantes. ¿Y qué becerro es el que nosotros, simbólicamente hablando, es el que comúnmente la palabra de Dios nos habla? Vamos a Juan 1:29 para que Juan 1:29. Sí, amén. Fíjese que dice: y el siguiente día vio Juan, ¿a quién? Al Cordero de Dios, A Jesús que venía, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. ¿Quién puede quitar ese pecado, amados? El Cordero de Dios. Y amado, hemos terminado, pero te invito a que te pongas sobre tus pies. Y si a lo mejor tú sabes que no has hecho bien las cosas, si a lo mejor tú sabes que hay algo ahí, el altar está abierto, mis amados. Si quizá no habías entendido, no habías comprendido el cómo se le tiene que servir al Señor, ¿y por qué? No te preocupes. Solamente pídele perdón al Padre.
porque muchas veces le hemos ofendido al despilfarrar lo que Él nos ha dado en otras cosas. Padre, hoy te damos a ti las gracias, Señor. Primeramente, Padre mío, por ese hermoso sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor, porque tu palabra dice que tú eres bueno, mi Señor. Y hoy, Padre, venimos ante ti, como ese hijo pródigo, Señor, volviendo en sí, mi Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo, Padre, nuestros pecados, reconociendo, mi Señor, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, Padre, reconociendo, Padre, aún lo malo de nuestro corazón. Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque aún todo don, toda dádiva, Padre, todo talento, mi Señor, todo ello, mi Señor, solamente proviene de ti. Padre, solo eres tú. Espíritu Santo, hoy solo te pedimos que seas tú en nosotros. Y aún, Padre, todo lo venidero, todo lo que hemos de hacer, Padre, Señor Jesús, te pedimos que seas solo tú, mi amado Cristo. Padre, porque ¿cómo no hemos de servirte? ¿Cómo no hemos de expresarte nuestra gratitud, mi Señor, si tú lo has dado todo, Señor mío? Si aún, Padre mío, tu palabra dice que aún los cielos no pueden contenerte, mi Señor. Espíritu de Dios, perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre mío, por nuestra ingratitud. Espíritu de Dios, perdónanos, Señor Jesús, si quizá de una mala manera, Padre, hemos ocupado todo lo que usted nos ha dado. Espíritu Santo, perdónanos, amado Dios, si te hemos ofendido con nuestra manera de andar, con nuestra manera de vivir. Perdónanos, Espíritu Santo. Te pido, mi Señor, que en esta tarde seas solo tú perdonándonos. Tu palabra dice, mi Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, hoy todo lo que escribimos, Padre, lo presentamos delante de ti, porque nada nos pertenece, mi Señor, es tuyo. Todo talento, mi Señor, todo don, todo carisma, mi Señor, todo lo que somos es tuyo, mi Señor. Espíritu Santo, a ti te damos las gracias, porque todo es por ti y es para ti. Sea el nombre de Jehová bendito. Espíritu de Dios, hoy te pido, mi Señor, que seas solo tú. Perdónanos, Padre, porque a veces, Señor Jesús, te hemos ofendido, Padre, con nuestra manera de ser, con esa manera, mi Señor Jesús, perdónanos. Pero, Padre, hoy nos despojamos en el nombre de Jesús de todo aquello, Padre, innecesario, todo aquel rencor, Padre, todo aquel coraje en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sé tú, mi amado Dios. Sé tú, Espíritu Santo. Por favor, Espíritu de Dios. Oh, mi Señor, te pedimos que seas tú obrando, que seas tú, amado Cristo, en la vida, mi Señor Jesús, de cada uno de nosotros. Padre, por favor, te queremos dar lo mejor a ti, te queremos